Bueno, continuamos entonces, estamos en diálogo con Pablo Arnal. Pablo Arnal es investigador del CONICET, eh, que bueno, ha desarrollado un emprendimiento muy importante que lo podemos vincular con lo que es reducción de costos industriales. Él nos va a explicar la manera de fabricar un horno. Yo lo voy a explicar así, en buen romance, y después él seguramente me va a corregir, obviamente, pero sería con recursos de bajo costos, caseros, no tan costosos, poder justamente producir carbón. Para eso es un horno económico para producir carbón. Ese sería el título periodístico. Pero bueno, como seguramente cometí muchos errores, vamos a dejar que el que sabe, en este caso, no nos explique. Pablo Arnal, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Más o menos se puede tirar de la cuerda como para llegar a algún final feliz con este título que tiré. Sí, Martín, buen día. Es lo que dijiste recién. Nosotros en el equipo de investigación lo que estamos haciendo es averiguar, ¿no es cierto? Investigar es averiguar, es explorar cómo convertir madera, que es un recurso abundante acá en Argentina, y biomasa en general, cómo convertir madera en carbón. Y el carbón en la actividad industrial encuentra muchísimas aplicaciones útiles hoy en día para remover contaminantes de agua, para almacenar energía, entre otras. Y nosotros lo que hacemos en la parte de investigación es ver cómo podemos generar una abundante cantidad de material que sea suficiente en nuestro caso para poder hacer estudios científicos, eh, digamos, sólidos, ¿no es cierto? Que Uh estén bien -huh. hechos, que sean reproducibles, que los podamos estudiar bien. Ese es un aspecto que nos interesa a nosotros, pero al mismo tiempo nosotros nos propusimos como objetivo que los métodos que desarrollamos sean métodos que puedan replicar, por ejemplo, pequeñas comunidades aisladas que están en nuestro país que quieran convertir la madera local o la biomasa local que tengan en carbón y utilizar, por ejemplo, ese material para remover contaminantes de agua. Una de las propiedades del carbón que nosotros investigamos es la remoción de contaminantes de agua. El agua tiene contaminantes naturales, contaminantes producidos por el hombre. Entonces, yo creo que nuestro trabajo que estamos haciendo tiene varias aristas, dos de ellas muy importantes me parece que son, por un lado, a la comunidad científica le estamos diciendo, miren, si ustedes tienen ganas de investigar el uso de carbón, lo van a poder hacer más fácilmente ahora porque van a tener un proceso, una receta para poder preparar carbón fácilmente. Ellos son uno de los beneficiarios. Uh -huh. Otros son las pequeñas comunidades que digan, bueno, a nosotros nos interesaría convertir la biomasa en carbón, preparar filtros de carbones, y esto también, ellos van a ser también beneficiarios directos, ¿no? No significa esto que enseguida pueden preparar el carbón y utilizarlo en los filtros, ¿no es cierto? Hay que estudiar un poco, pero la idea detrás, el espíritu de este tipo de proyectos es que todo el conocimiento que vamos generando, y Uh la -huh. ciencia genera conocimiento, ese es el objetivo de la ciencia, ¿no? El conocimiento que vamos Claro. generando va a estar disponible para las pequeñas comunidades también. Entonces, tanto Pablo, científicos como las comunidades se van a claro. ver beneficiados. Vamos al tema del horno, económico, podemos decirle. ¿Cómo lo fabrican? ¿Con qué materiales? Sí, la verdad que suena hasta... Dudo a veces hasta contar cómo lo fabricamos el horno, No, 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 pero no, no, es lo que así. pueda divulgar. Sí, No no, quiero no, que lo alertemos a digo, otros para que te arruinen tu trabajo, ¿no? Obviamente. no, no, lo digo en broma porque realmente parece un chiste cuando cuento cómo hacemos el horno, ¿no? Nosotros estamos trabajando con Lionel, que es un becario doctoral, yo soy, digamos, su director, y nos propusimos como objetivo para este trabajo, decir, bueno, vamos a armar un horno con elementos muy sencillos y baratos. Esa era una de las condiciones que habíamos puesto hace unos 4 años cuando empezamos este proyecto. Y nosotros tenemos el conocimiento de la química, ¿no es cierto? La química uno la puede hacer en reactores químicos complejos, reactores químicos de libros, que ya están bien estudiados, comerciales, pero nosotros dijimos, bueno, vamos a aplicar todo ese conocimiento que nosotros tenemos para hacer un reactor sencillo. ¿Qué significa sencillo? Nos cruzamos a un restaurante que está enfrente del centro de investigación donde estamos nosotros y le pedimos 2 latas grandes de conservas, ¿no es cierto? Una tenía, no sé si eran 4 o 5 litros y la otra era un poquito más Ah, grande. esas de tipo mayoristas de tomate, esas grandes, sí. Exactamente, las que vienen frutas o Claro, claro, tomate claro. o comida. Con Sí. esas 2 latas, ¿no es cierto? Que mostramos las fotos en el trabajo que publicamos,
más unas chapas, más unos tubos que se utilizan normalmente en las chimeneas, ¿no es cierto?, para que el humo de la chimenea de una casa salga por el techo, por las paredes, que nosotros incluso los encontramos tirados en un contenedor ahí en el campus del Centro de Investigaciones. Nosotros dijimos, bueno, vamos a armar un reactor con esto y vamos a probarlo. Y a partir de ahí funcionó. Lo que me parece que es extremadamente interesante de esto es, nosotros logramos evitar seguir un camino costoso, complejo desde el punto de vista del tecnológico, caro, porque hace falta instrumental caro, y encontramos una manera muy sencilla de hacerlo. Entonces, cuando digo de que hasta parece un chiste esto de decir, bueno, realmente con 2 latas de conservas, una chapa y un par de tubos, realmente armamos un reactor químico que sorprendentemente demostró que funciona muy bien. O sea, los resultados son reproducibles, lo hicimos varias veces, lo hemos probado, y la verdad eso es un gran mérito. Entonces, una de las cosas que también vemos con esto es, bueno, si nosotros tenemos conocimiento, tenemos gente preparada, ¿no es cierto?, como Leonel, que está trabajando, ¿no es cierto?, en su tesis doctoral, que se está formando, nosotros si formamos gente que tiene estos conocimientos, lo que vamos a lograr es aprender a resolver problemas que nos interesen a nosotros con los elementos que podemos tener. ¿Está bien? La idea no es reemplazarlo lo otro, pero hicimos tan fácil la preparación del carbón ahora, que algo que era un obstáculo muy grande antes, de repente desaparece, y esto le puede abrir la puerta a un montón de gente, ¿no? Vuelvo a insistir, los investigadores para trabajar en investigación y la gente común si el día de mañana quiere utilizar esta tecnología sencilla. Bueno, muchas preguntas, ¿no? Cuando hablas de las latas para lograr el efecto del tiraje, para que ascienda bien el aire y potencie el calor. No, las latas lo que tienen, las latas cumplen la siguiente función. Hay una lata que se ubica en el centro, ¿no es cierto?, que le sacamos una de las tapas, ahí ponemos el material, la madera que vamos a carbonizar, y esa lata, que está, digamos, abierta, digamos, con la abertura para arriba, le ponemos otra lata y la cerramos, ¿no es cierto?, y después lo damos vuelta. Entonces quedan 2 latas concéntricas, ¿no es cierto? En la lata del centro está el carbón, y está la madera que se va a carbonizar, sí. Y entre la lata del centro y la lata de afuera rellenamos todo con madera, que esa se quema. El combustible va por afuera y por dentro el combustible va por afuera, que es la misma madera. Nosotros no necesitamos gas, no necesitamos un combustible especial, es la misma madera o cualquier otra madera, ¿no es cierto?, que se quema. A las 2 latas, una dentro de la otra, nosotros la tapamos con una chapa que tiene un agujero, sobre esa chapa colocamos una pequeña chimenea que sirve de tiraje, y como la lata más grande en la base tiene agujeros, pues nosotros le hicimos agujeros cilíndricos todo a lo largo de la base, el aire ingresa por debajo, pasa por donde está la madera que sirve de combustible y sigue la dirección del tiraje, y de esa manera hay una corriente de aire suficiente para el tiraje es a través de los agujeros, obviamente. Claro, ingresa el aire por abajo. Cuando ingresa el aire por abajo y se empieza a quemar la madera que está entre las 2 latas, se empieza a calentar la madera que está en el centro y se carboniza. Bueno, eso digamos es como una muestra, ¿no? Pero uno imagina que se puede hacer un horno más grande, imagino con los famosos tachos de aceite, todo eso en los lubricentros, además bien limpiado, ¿no? Obviamente. ¿Se podrá hacer algo así? ¿O algo más grande? Yo me imagino que sí. En principio yo me imagino que sí. Debemos ser cuidadosos con eso, y habría que ahí hacer un trabajo ingenieril, ¿no es cierto? Nosotros somos investigadores, somos químicos, estamos haciendo una escala intermedia, ¿no? En vez de producir 1 gramo más o menos, que es lo que producen los reactores convencionales de laboratorio, que son carísimos, que trabajan en condiciones que, digamos, no son útiles, por ejemplo, para pequeñas comunidades, nosotros logramos preparar 200 gramos, o sea, varias veces, 2 órdenes de magnitud mayor cantidad, ¿no es cierto? 2000 veces más material que el que producimos con los reactores comunes. Ahora, uno si quisiera usar un recipiente más grande podría hacer. Habría que hacer un estudio ingenieril para determinar, digamos, cuáles son las condiciones óptimas de trabajo, porque esto también involucra ciertos peligros, ¿no es cierto? Si uno tiene un carbón que se está formando, a lo mejor ingresa aire, puede haber algún accidente y eso hay que evitarlo. Pero en principio no veo nada que impida escalar esto a mayor nivel, y por supuesto hay que continuar, ¿no?, ese trabajo de investigación, pero en principio sí. No, te quería preguntar justamente el término del ahorro económico. ¿Cuánto sale un horno convencional para
producir carbón para fines científicos y cuánto les costó a ustedes, digamos, el favor del amigo del restaurante de frente, por así decirlo. Al restaurante de enfrente, sí, le fuimos a comprar helado muchas veces en agradecimiento y el costo fue prácticamente nulo, ¿no es cierto? Nosotros después, para producir nuestro material, tenemos una máquina que es una chipeadora, o sea, que va cortando las ramas en pequeñas porciones más chiquitas. Eso, bueno, ya estaba en el instituto, pero eso es parte del costo que hay que poner, y ese en principio es el costo de preparar el carbón, ¿no es cierto? Y los fósforos. Por Y otro mano de lado, obra, mano de obra de quien tenga que mano de obra, más, y pero mano de bueno, obra, ¿no es cierto? Eso es el costo. Por otro lado, si uno compra el equipo comercial, uno tiene que comprar un horno que es eléctrico, en general, puede ser también un horno a gas. Entonces uno tiene ahí el costo del horno, tiene el costo de la energía, ¿no es cierto? Gas, electricidad, no sé lo que uno quiera utilizar. Uno tiene que utilizar gases inertes, que son gases que tienen que pasar por la madera para evitar que se prenda fuego. Si uno calienta la madera al aire, se prende fuego. Entonces uno tiene que pasar gases inertes como argón, helio, nitrógeno. El argón y el helio son carísimos. Digamos, hay que importarlos, es un costo prohibitivo. O se puede hacer con una bomba de vacío también, con lo cual tenemos un costo adicional de electricidad más la compra de la bomba y cuidarla para que no le entren porquerías a la bomba, hay que poner trampas con nitrógeno líquido. Realmente es muy complicado claro. hacerlo a escala de laboratorio. Tiene sus ventajas, porque permite controlar algunas variables del proceso de carbonización, o sea, de conversión de madera en carbón, pero pensar en eso a una escala, digamos, de un emprendimiento, por ejemplo, o escalarlo para decir, bueno, esto que lo reproduzcan una cooperativa local o lo que fuera, es más difícil. El tema de la energía es complicado también, porque no Claro. siempre hay energía disponible. En cambio, con nuestra idea, si los estudios continúan y se hacen estudios ingenieriles que demuestran que se pueden hacer escalados y uno puede producir decenas o cientos de kilos de carbón, eh, digamos, realmente uno lo que va a usar es la misma biomasa que está disponible, digamos, en el lugar donde uno carboniza, ¿no? Si uno tiene madera o tiene otras cosas que Claro, se creo que queman, uno más las de quema. algún productor de carbón, digamos, para hacer asado, por citar un ejemplo, te va a consultar, ¿no? A ver por Podría dónde, ser, sí, sí, el, podría el ser. ahorro que va a tener, por ejemplo, de gas y eso, ¿no? Supongo. Exacto. Igual el carbón para hacer asado es otro tipo de carbón, Es ¿no? otro Si tipo de bien se carbón. llaman. ¿Qué entendemos por carbón? Carbón, en definitiva, es un material sólido que tiene principalmente el elemento carbono. El carbono es uno de los elementos que está en la tabla periódica, es uno de los ladrillitos con los que se construyen todo lo que existe en la naturaleza. Es uno de los principales componentes de nuestro cuerpo, ¿no? Uno de los 4 principales Claro. componentes de nuestro cuerpo es carbono. También hay un poco de oxígeno y hay otros elementos en menor cantidad. Pero ¿qué pasa? El carbón que nosotros utilizamos para el asado es un carbón que tiene una propiedad que es la de poder generar mucho calor, ¿no es cierto?, cuando lo prendemos. Mm, Sí, se tiene una gran capacidad calorífica, o sea, genera muchísimo calor o mucho más calor cuando lo prendemos por gramo de carbón. En cambio, el carbón que preparamos nosotros, por cómo lo preparamos, es un carbón que tiene otras propiedades. Quizás mm, no genere tanto calor, pero es más útil para preparar filtros de agua. ¿Esto por claro. qué lo aclaro? Porque como usamos la misma palabra, carbón, a lo mejor uno piensa que el No, 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 carbón está claro. puede Inclu- confundir. Todo depende de incluso, cómo lo preparemos. seguro, incluso conozco emprendimientos que utilizan el carbón. Por ejemplo, hace unos años entrevisté a alguien que hacía con carbón el filtrado de agua de lluvia de casas. Entonces, no, no, estoy medio conocedor de esos temas. Bueno, así que muy interesante. No sé qué es lo que faltaría para agregar, falta mucho, pero ¿por dónde van a seguir con esto? Bien, nosotros lo que estamos haciendo es tratando de demostrar que hay ideas que se pueden realizar, ¿no es cierto? Estamos demostrando, estamos aplicando todas las herramientas de la ciencia para demostrar que estas ideas son sólidas, de que se pueden llevar adelante. Queda el desafío ahora, me parece, para quienes quieran llevarlo a una escala de emprendimiento, por ejemplo, de trabajar con ingenieros, ¿no es cierto? Ahí los científicos, nosotros necesitamos vincularnos con los ingenieros para construir cosas a una escala mayor. Eso es un desafío que queda por delante. Y nos queda también un desafío por delante de ver cómo nosotros podemos modificar las propiedades que tiene el carbón para otorgarle, para conferirle distintas propiedades al carbón. ¿Qué quiero decir con esto? A nosotros una de las propiedades que nos interesa es la capacidad de remover contaminantes de agua, ¿no es cierto? En el agua muchas veces tenemos arsénico, tenemos metales pesados, tenemos pesticidas. Entonces, lo que nosotros debemos lograr en el carbón, que el carbón tiene una estructura abierta, con un montón de espacio adentro, con un montón de canales por los cuales puede circular el agua,
en esa superficie interna nosotros tenemos que ponerle grupos químicos, que los grupos químicos son como ganchitos, ¿no es cierto?, que tengan la capacidad de remover del agua aquellos contaminantes que nosotros no queremos. Por ejemplo, el arsénico está presente en agua de una manera, entonces si nosotros queremos remover arsénico, está en muy baja concentración, pero aún así daña bastante, tenemos que ponerle unos ganchitos, ¿no es cierto?, unos grupos químicos que tengan la capacidad de remover del agua el arsénico. Si queremos pesticidas, tenemos que, digamos, preparar un carbón que remueva los pesticidas. Un carbón no remueve todos los contaminantes, Pero sino que uno los amortigua tiene que mucho esa modificar. contaminación. Claro, entonces si nos queremos imaginar, nosotros tenemos con este tipo de reactor químico una especie de pantallita, ¿no es cierto?, con una botonera que nos permite hacer un ajuste fino de las propiedades del carbón que vamos a hacer. Queremos que remueva contaminantes que tienen una carga negativa, queremos que remuevan contaminantes que tienen una carga positiva. O sea, nosotros vamos trabajando, para eso aplicamos el conocimiento químico, ¿no es cierto? No Claro. es así improvisadamente. Entonces nosotros ya sabemos, porque hay mucha información disponible, entonces si vamos modificando las propiedades del carbón, con este mismo reactor podemos generar materiales muy diversos para remover muchos contaminantes del agua. Y esto es una de las aplicaciones nada más. Seguro. Hay otras. Perfecto. Pablo Arnal, bueno, investigador del CONICET, estaríamos ahora hablando. Te agradecemos, te felicitamos y te agradecemos muchísimo este contacto. Muchísimas gracias a vos, Martín.